Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro programa Retruco. El día de hoy conversaremos de un tema tan importante como es el lado más solidario. Los magallánicos somos considerados personas solidarias y también porque tenemos grandes obras como las Jornadas por la Rehabilitación y entre otras. Siempre somos una región que abre el corazón a la ayuda. Y acá en la región de Magallanes hay una mujer que abrió su corazón incluso cruzando fronteras. Cuando hablamos de que la ayuda de ella y también el motivar a otras personas que podrían ser parte de esta linda idea, podría llegar directamente incluso a otro continente. Estamos hablando a niños directamente y a mujeres en África. Usted podría pensar que desde Magallanes, desde el lugar o uno de los lugares fríos del mundo, llega ese amor, ese cariño, esa comprensión y colocarse en lugares donde existen culturas tan distintas, donde existe vida totalmente diferente a lo que es el extremo sur de Chile, a África. Pero ella hace posible que esto se genere solo una alianza, a pesar de idiomas diferentes, culturas distintas y miles de kilómetros de distancia hacen posible que el cariño, el amor, la perseverancia y la idea de soñar en tener una vida mejor cruza cualquier tipo de fronteras y derriba cualquier tipo de cultura. Estamos el día de hoy con Sandra Navarro, Caman, directora ejecutiva de ONG Patagonia Compassion. ¿Cómo estás? Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, muy contenta que me hayan invitado, de verdad, muy agradecida. Gracias a ti, Sandra, porque nos conocimos hace un tiempo y quisimos conocer este trabajo que tú realizas, donde hago esta introducción, donde hablo de que se cruzan fronteras, porque uno no podría, cuesta entender que a lo mejor ya llegar a Santiago, ayudar a nivel nacional, ya cuesta por la distancia, kilometraje. Ir a otro país a lo mejor incluso cuesta, pero ir a otro continente, a lo mejor uno podría entender que dice, wow, ¿cómo lo creó? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue esto posible? Bueno, la verdad es que si tú me dices desde el momento en que nosotros partimos con esto, sí. Inclusive uno mismo pensaba, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Ya? Porque esto surge de una inquietud muy profunda del corazón y de la convicción de que era necesario ir a ese lugar. Y bueno, surge de una primera experiencia que tuvimos en el contexto familiar, de poder ser invitados por una ONG chilena de Temuco, que se llama Misión África. Ellos nos invitan por primera vez a Kenia. Obviamente antes ya había una motivación de poder conocer África, entonces hacemos el contacto, nos invitan y vivimos la experiencia como familia de estar 40 días viviendo en un orfanato con la gran mayoría de los niños con VIH y fue una experiencia que nos transformó la vida. Cuando llegas a esta invitación, a Kenia, a este orfanato, 40 días, ¿pero qué es lo que motiva directamente a generar ese lazo? Es decir, porque yo creo que quienes están en la casa o quienes han escuchado tu historia, y no solamente a nivel regional, nacional o incluso internacional, uno dice, pero algo hizo que esta familia se conectara con África, se conectara con este voluntariado, se conectara con esta ONG y dijeran, bueno, queremos ir a África. ¿Viene de un trabajo previo, viene de un trabajo social anterior? Bueno, yo creo que al final, ¿sabes qué? Es como la pregunta esencial que nos hacemos todos los seres humanos. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿No es cierto? Pero es una pregunta muy difícil y muy profunda. Porque yo creo que algunos lo hacemos, pero nos sirve esa retroalimentación de... En la adolescencia se empieza a cuestionar, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Para qué sirvo? ¿Para dónde voy? Las preguntas típicas de la esencial de la vida. Y yo creo que es interesante descubrir
a distintas etapas de la vida este sentido y propósito. Y voy a hablar desde lo personal, no tanto de lo familiar quizás, voy a hablar de lo personal. Yo a los 20 años, por algunas experiencias que tuve desde cosas más profundas, humanas y espirituales, sentí que tenía un propósito más allá de la profesión que había estudiado y que mi profesión no era lo suficiente para cumplir un propósito de vida. Y empecé a descubrir que tenía ciertas habilidades y cierta inclinación a querer ayudar a otros, pero de una forma más, porque todos ayudamos con nuestra profesión o en el espacio donde estamos siempre, pero de una forma más determinante, más importante, como sentido de vida. Y ahí yo empiezo como a buscar, porque cuando uno tiene la inquietud busca y te entusiasma. Entonces empecé a buscar, visité hogares de niños en Punta Arenas, iba los fines de semana, sacaba niños, traía a la casa, lo que es bastante conocido. Luego, por un tema de contexto familiar, también ya teníamos un hijo y decidimos pasar por el camino de la adopción, entonces adoptamos un segundo hijo. Y luego también nos abrimos a la posibilidad de ser casa de colocación, fuimos casa de acogida, y eso te va abriendo un mundo. Perfecto. Ya, ¿me entiendes? Te va abriendo un mundo donde palpas la necesidad, sí, donde la percibes. Entonces, Sandra, ¿qué profesión estudiaste? Porque uno te escucharía y podría pensar que incluso esta mirada es bajo de un asistente social, claro, de alguna relación directamente con el lado más comunitario, con más ayuda, línea salud. ¿Qué es que yo ahí me gustaría igual dar un mensaje, porque a veces uno elige profesiones en un momento de la vida a lo mejor donde no sabes mucho para dónde vas a ir, o donde la vida te va a llevar, o donde Dios te va a llevar, pero en algún momento todo como engrana. Yo a lo mejor por mucho tiempo no entendí mucho por qué estudié mi profesión, pero hoy día me hizo mucho más sentido hace recién un año atrás, y después te puedo contar por qué. Bueno, yo soy de profesión contador auditor. Magallánica. ¿Nacida y criada acá? Sí, tengo 56 años, tengo 2 hijos. ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en el Liceo Comercial, luego estudié en la Universidad de Magallanes. La verdad es que nunca ejercí mi profesión por quedarme en casa con los niños, y era en ese momento una decisión que me encontraba como que era buena para mí. La tomé así. Bueno, también se conjugaba como que la profesión tampoco era algo que me motivaba mucho. Claro. Entonces hice algunas cosas profesionales, pero increíblemente en ese tiempo ya estaba más inclinada a irme por la parte de docente dentro de la carrera de auditoría. Perfecto. Bueno, luego pasan muchos años, mis hijos crecen y se me da la oportunidad de entrar a ejercer como docente específicamente en el área de religión. Ya. Y ahí me inserto en el mundo ¿En académico. qué colegio fuiste? Yo estuve 8 años en la escuela Arturo Prat, ¿Ya? pero antes partí antes que la ley saliera aprobada, donde la religión era obligatoria, yo ofreciéndome en los colegios de mis hijos. Entonces Perfecto. hice algunas cosas en el colegio francés, en el colegio británico, y luego ya entré en el colegio experimental, ¿ya? Y luego estoy ahí creo que 2 o 3 años, y me traslado al frente, al colegio Arturo Prat. Y ahí me desarrollé mucho en tema de religión y también como encargada de la biblioteca CRAC, que es una de mis pasiones, la lectura. Entonces ahí postulé a proyectos y bueno, y nos fue bastante bien. Luego me voy a Bilbao, España, a prepararme en una escuela, de alguna manera una escuela de entrenamiento y discipulado que te prepara para cualquier trabajo de ayuda humanitaria que tú quieras ir a hacer al exterior. Aunque nosotros ya estábamos trabajando en África, pero igual consideré que era bueno ir a prepararme. En el intertanto también voy a Bilbao, vuelvo y también hago una certificación en coach en Santiago, así que en una institución que se llama Smart Coach, y ahí también tengo esa capacitación de coach integrativo. Así que varias cositas. O sea, no necesariamente solo en la línea profesional como contadora o auditora, sino que te desarrollaste más en el área docente y bueno, que tiene muy de la mano también con el coach que mencionas y con la parte de la docencia, la ayuda también. Yo creo que va muy de la mano también querer... Mira, y haberme desarrollado la parte docente en el tema valórico y el tema de religión y de las cosas más emocional, igual tiene una cierta relación con el tema social y ayuda después, porque de lo que fui desarrollando en el tiempo fue tomando un cierto rumbo
Por ejemplo, mi última experiencia en el Colegio Punta Arenas fue fantástica. ¿Tu último colegio cuál fue? El Colegio Punta Arenas hasta el año pasado. Ya. Fue fantástica. Yo la recuerdo y la tengo atesorada como una gran experiencia de vida. Y también como la línea de profesora de religión. Sí, como profesora de religión, pero también en algún momento el colegio me dio la oportunidad de desarrollar un programa especial de valores, que no me enfocaba solamente en la religión que yo practico, que es la protestante, un programa más general de valores, y eso me abrió un mundo a llegar a todos los niños del colegio. Entonces fue muy interesante. Y te quiero preguntar en esa área, porque habitualmente siempre como adultos siento que siempre hablamos de los niños, que la semilla, que los niños tienen que ser siempre entregar ese mensaje que ellos tienen de tan unidos, a pesar de que existen a veces diferencias, ellos no las ven. Entonces, hoy en día, ¿cómo están los niños? Te lo pregunto como docente. Hoy en día hay niños que en esta religión, ya sea en esta o en otra, o incluso en la línea que tú mencionas de ayudar, de hacer actividades con todos los niños del colegio, ellos se colocan en el lugar del prójimo, están con ganas de saber, de ayudar. Por ejemplo, me imagino que le contaste lo que pasaba en África. ¿Cuál es la experiencia y cuál es la opinión que ellos tienen? Hay una ganancia muy rica cuando tú tienes una experiencia en África, porque te da la autoridad de alguna manera para poder traspasar algo que tú palpaste, que tú viviste, que tú vivenciaste. Que no es lo mismo contar algo que tú leíste o que tú viste en televisión, algo que tú experimentaste. Entonces, a mí me hacía mucho sentido cuando mis niños, y lo vi tanto en los colegios municipales como en particulares, de repente hay insatisfacción desde el corazón, insatisfechos porque no tienen todo lo que quisieran, o por cosas que cotidianamente escuchamos, por el tema del celular, por la existencia, porque no puedo acceder a ciertas cosas que el de al lado tiene, sobre todo en el colegio donde estuve, que era muy vulnerable. Habían temas de no tener a veces una familia bien constituida. Entonces, siempre hay un sentido de insatisfacción, ¿ya? Pero cuando tú le muestras que a pesar de que a lo mejor su contexto no es el que ellos quisieran, no es el esperado, no es el deseado, pero que hay otras realidades que son aún mucho más carentes y mucho más vulnerables y mucho más brutalmente necesitadas y desesperanzadoras, y le enfrentas con esa realidad, aún el niño más vulnerable en nuestro contexto tiene un cierto despertar, a decir, wow, tengo no todo lo que quisiera, pero lo que tengo soy mucho más rico que otros que de verdad no tienen nada. Claro, entonces, la experiencia de África me ayudó un poco a trabajar con mis niños, porque, bueno, obviamente mi discurso siempre era mi tema África, ya desde la solidaridad, la compasión, la empatía, la creatividad, o sea... ¿Y te hacían preguntas a los niños relacionadas? ¿Cuáles eran las preguntas que más a ellos les llaman la atención? Lo que más les llama la atención es que los niños en África definitivamente comen una vez al día. Lo que más le llama la atención es y que yo siempre se los decía, o sea, los niños en África los 365 días del año comen lo mismo. Cuando tú llegues a tu casa y tu mamá te tenga legumbre, agradece, porque mañana seguramente te va a tener tallarines y al otro día, si Dios quiere, te va a tener arroz. Y hoy día viniste al colegio por lo menos con una taza de té y un pan. ¿Me entiendes? Entonces el niño en África no tiene esa oportunidad. Te levantaste, tuviste cómo lavarte la cara. El agua es un bien preciado en África, que nosotros a veces no lo valoramos. Pero el tener una almohada, cuando tú ves un niño que duerme literalmente sobre la tierra porque no tiene dónde apoyar su cabeza, o sea, la almohada cobra un valor importante y trascendente. O sea, yo cuando volví de África la primera vez y abro la llave donde puedo experimentar tomarme un vaso de agua como este y saciarme, tiene otro sabor. Como, no sé cómo expresarlo, pero es como, mira, África es, siempre yo le digo a las personas que van como voluntarios, África es un lugar que te abre los sentidos a 1000, que tú tocas de una manera distinta, palpas, hueles, sientes, ves, gustas, todo distinto, y todo como que se triplica y te llega a la emoción y a la fibra más íntima, porque en el fondo tú ves la desesperanza en los ojos de los niños, en la realidad cotidiana, la ves totalmente ahí, la desesperanza. Pero contrariamente, después, bueno, podemos hablar también de eso, una cultura con nada de oportunidades, muy desesperanzada,
pero con una alegría que no logras entender cómo engrana eso. Muchas veces tú dices, ¿cómo pueden ser tan alegres los niños? ¿Cómo pueden divertirse tanto? ¿Cómo los niños no pelean? Porque no tienen por qué pelear. Muchos no tienen papá, no tienen juguete, entonces no hay tema de discusión, ¿ya? Se tienen a ellos solamente. Extremadamente solidarios. Ellos, el más chico, el más grande siempre ayuda al más chico, aún no siendo hermanos. Entonces hay un sentido familiar muy arraigado, no sé cómo expresarlo, pero tenemos mucho que aprender de la cultura africana. Muchísimo. Sandra, ¿cuándo fue tu primer viaje a África? El 2010. Llegas por esta invitación, ¿no es cierto?, hasta una ONG de Temuco. Estás 40 días en un orfanato. ¿Cuál era el propósito en ese momento del viaje? ¿Siempre pensaste que a lo mejor podías llegar, tú era tu ayuda a llegar allá? Sí. Generar un vínculo, estar, pero el viaje se terminó y ahí que seguía. El propósito del viaje era porque nosotros muchos años habíamos hablado acerca y apoyado a personas que habían ido a otros lugares del mundo. ¿Ya? Dentro de un contexto de una comunidad cristiana en la que participábamos, siempre estábamos apoyando y ayudando porque éramos como líderes. O sea, esta comunidad cristiana apoyaba a diferentes voluntariados. Precisamente teníamos como el liderazgo de ese trabajo en particular, de apoyar a los que iban. Perfecto. Pero nosotros nunca habíamos tenido la experiencia de ir. Entonces, alguien nos desafió. En un momento, en una conversación, nos desafió. Dijo, ustedes han trabajado muchos años en esto, tienen mucha experiencia, pero nunca han ido. Y eso, que lo dijo así al pasar, nos hizo mucho ruido. Dijimos, ok, es verdad eso. Para poder hablar con autoridad tenemos que vivir la experiencia. Y empezamos a trabajar para poder ir. No fue fácil, estuvimos todo un año trabajando, no nos resultó. Luego viene y la idea era poder vivir la experiencia y ver qué pasaba con nosotros. Claro. Bueno, cada uno lo vivió de manera distinta. ¿Cuántos fueron a este viaje? 5. Ya. Sí, Víctor, mi marido, mi hijo mayor, que en ese momento era un adolescente, luego venía Víctor Andrés, se llama él, luego venía Matías, que es el hijo que adoptamos de 15 días de nacido, pero que también en ese tiempo tiene que haber tenido unos 10 añitos, y luego Catherine, que era la niñita que estaba con nosotros. O sea, viajaron en familia. Sí, éramos 5. Ya. Y bueno, y todos lo vivimos de una manera distinta, y yo aquí podría tener 3 programas para contarte cómo lo vivió cada uno. Es que te quería preguntar porque ir con niños, me imagino que es distinto, pero también está la postura como mamá, o sea, ¿a qué te enfrentabas? ¿A qué se iban a enfrentar tus hijos? ¿A qué realidad también? Y cómo esta realidad ellos la iban a procesar y también qué iban a aportar en su viaje. Sea, yo tenía la convicción de que el mejor regalo que le podíamos dar a nuestros hijos era que vivieran una experiencia en África. Yo tenía esa convicción y la sigo teniendo. Yo siempre le digo a los papás de mis alumnos o de mis exalumnos, le decía, o a alguno, cuando tú le quieras regalar un viaje a tu hijo, en vez de llevarlo a Disney, llévalo a África. Ya, pero ahí, por ejemplo, Sandra, porque la gente de la casa a lo mejor se puede estar preguntando, también saludamos a quienes nos están viendo por la señal de Facebook, ¿cómo viajo entonces a África? ¿Cómo llego a lo mejor a algún voluntario de esta forma? ¿Cómo lo hago? La otra pregunta es que, bueno, uno se imagina que es un viaje carísimo también, que no todos pueden llegar. Y acá es cuando la pregunta se dice, ¿voy de turismo? ¿Voy de viaje recreativo? ¿O voy a colaborar y ayudar? Claro, yo creo que ahí hay varias cosas que que también hay que colocar, aquí voy también, ¿cuál va a ser mi misión a ir? Y no sé si cualquiera puede ir a África a ayudar y decir quiero ir, junto a las lucas, voy, viajo y colaboro. Bueno, yo creo que no cualquiera puede ir. Yo creo que nosotros hemos llevado más de 70 voluntarios, desde todas las profesiones, de todos los ámbitos, de todos los espacios. Y algunos han sido personas que han vuelto 2 o 3 veces, otros que ha sido una experiencia por una vez y no han tenido interés en volver nunca más. Y yo creo que es un tema como un tema profundo de sentido de vida. ¿Ya? Ahora, tú me hablaste del tema económico. Efectivamente, nosotros trabajamos prácticamente más de 2 años para poder ir como familia. Para costear el viaje. Claro, y teníamos también un contexto de comunidad que nos apoyaba y un contexto familiar. Hicimos muchas cosas, hicimos beneficios, rifa y todo para poder ir. Ya, eso fue.
Y nosotros hasta el día de hoy, cuando empezamos a llevar voluntarios en el 2011 por ahí, hasta el día de hoy, el costo de llevar un voluntario sigue siendo el mismo, a pesar que hoy día los costos se fueron a las nubes en cuanto a pasaje, pero hoy día llevar un voluntario a África sigue siendo el mismo costo. Ya. Por eso que un voluntario que quiere ir con nosotros postula en marzo o en enero, febrero, porque nosotros le damos un año de preparación a un voluntario. Preparación práctica, preparación teórica y también preparación financiera. Perfecto. ¿Ya? Y si puedo decir el valor, ¿Sí? Actualmente nosotros seguimos teniendo un costo de $3.000 para llevar un voluntario. ¿Cuánto sería eso en...? $3.000. Hoy día es harto, Claro. porque el dólar se fue muy a la... Hoy día son 3 millones de pesos. Con eso financias tu pasaje, tus visas, la comida, la alimentación, la estadía, el transporte, todo. Tú no pones un peso más que los $3.000. ¿Y qué es lo que hace el voluntario cuando va? ¿Cuál es la misión de ser el voluntario? Nosotros hacemos una agenda de trabajo. Ya. Hasta antes del año pasado, porque el año pasado nosotros tenemos un hito importantísimo, hasta antes del año pasado nosotros generábamos un programa con un colegio que está a 300 metros donde nosotros tenemos un terreno. Nosotros tenemos un terreno de 3 hectáreas, ¿ya? Que hoy día tiene una construcción y además tiene un predio agrícola para plantación de 500 metros cuadrados, ¿ya? Pero hasta antes de que tuviéramos las instalaciones, nosotros teníamos un colegio a 300 metros. Y con ese colegio, por todos estos años pasados, hicimos trabajos. Trabajos desde construcción del colegio, reparación de la escuela, pintar. Llevamos programas, digamos, operativos dentales. Nos llevamos desde Punta Arenas una clínica móvil dental, hicimos operativos médicos, mucha educación, apoyo educativo con los niños, educación cristiana, hicimos programas deportivos, muchos programas deportivos, formamos el grupo Scout. O sea, claro, porque un voluntariado a lo mejor podría decir, ¿qué es lo que yo tengo que tener para poder ir? ¿Cuál es el perfil? Aparte de querer ir, conocer la historia, ¿cómo puedo colaborar? ¿Tengo que ser un profesional? ¿Tengo que tener una área específica para poder ser voluntariado? Hoy día nosotros estamos como quizás un poco más acotados porque hoy día tenemos que avanzar en una dirección muy concreta. Ya. Pero antes, yo siempre, cuando me preguntaban eso, porque me preguntaban eso, ¿qué profesión tengo que tener para ir? Yo les decía, no necesitas ninguna profesión, necesitas un corazón gigante y amar a la gente en África. Es todo lo que necesitamos para que tú vayas. Embárcate con nosotros. Sandra, quiero retroceder de la historia que hemos conversado, porque bueno, hay algunas imágenes que nos han ido acompañando. Yo sé que las imágenes están más adelantadas de lo que obviamente hemos ido dando a conocer. Pero cuando haces este viaje, que me quiero retroceder a lo que estábamos conversando, haces este viaje, pasaron los 40 días, vuelves a Chile. ¿Cuándo nace la ONG de Patagonia? Es que ahí pasa una cosa muy impactante. Porque nosotros volvemos, mis hijos ingresan al colegio y Víctor vuelve al trabajo y yo vuelvo a casa. Y mi vida se trastorna. Eso le pasa a algunas personas y por eso que hoy día tomamos muchas más precauciones cuando alguien va a un viaje. El retorno, la ida no es tan difícil como el retorno. El retorno te deja con el piso tambaleándote. ¿Qué estoy haciendo acá? Claro, entonces yo volví y me encontré en mi casa mirando un poco el techo y diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, pretendo vivir el resto de mi vida aquí, haciendo lo que hacía antes de ver lo que vi, lo que experimenté, y como que el piso se me movió mucho, al punto en que yo no quería celebrar cumpleaños, todo me provocaba como una sensación culposa. Le saqué mucho así, no quería ir al supermercado, todo. Al encontrarte con una realidad que es impactante, que creo que tú viviste una realidad y viste, no lo que a veces muestran los documentales de cierta forma también, algunos que muestran tal cual como es la realidad y otros no tanto. ¿Qué es lo que realmente viste en África en ese primer viaje? Yo cada vez cuento menos, sí. Cada vez cuento menos porque yo sé que hay cosas maravillosas que también hay que contarlas. Sí, porque fueron experiencias que muy brutalmente, y sobre todo uno como mamá. Bueno, tenemos que pensar que los niños que yo vi por primera vez la gran porcentaje tenían VIH. Entonces ya había un tema de salud potente que se manifestaba a través de muchos con temas bien importantes en el tema de piel. ¿Ya? Y ahí vi cosas muy fuertes, si no quiero entrar en mucho detalle en eso, pero
quizás voy a decir algo que puede parecer muy, muy fuerte, pero que siempre lo digo porque quiero reflejar un poco lo que experimenté sin entrar en el detalle preciso de lo que vi. Nunca había escuchado a un niño aullar de dolor, y eso lo vi, lo escuché, y eso me quebró el alma. Ya, así, aullar, literalmente era una cosa que no había cómo controlar, y andábamos con una pediatra, y la pediatra se sentía, ay, me da escalofrío cuando incapaz porque no sabía cómo hacer, cómo contener, cómo solucionar o cómo menguar un poco el dolor. Exacto. Eso fue una de las cosas que vi. Y lo otro que hasta el día de hoy siempre lo cuento porque fue muy impactante, fue que me dieron la responsabilidad de entregar una galleta por niño a 80 niños puestos en una fila. Y yo cumplí esa función. Y cuando se terminó la fila, yo me quedé con la caja de galletas que le habían sobrado como 5 o 6 galletas. Y los niños me empezaron a mirar qué hacía yo con lo que quedaba ahí. Entonces me puse un poco nerviosa, no tenía mucha experiencia, y empecé a hacerme como la graciosa, así, y los niños empezaron también como a jugar conmigo y empezaron como a acorralarme. En ese acorralarme, yo lo que consideré, tiré la caja nomás. Y ahí vino una imagen que hasta el día de hoy la tengo grabada en mi mente, que no los 80, no voy a exagerar con eso, pero a lo menos unos 30 o 40 niños se agacharon sobre un piso, no un piso, sino que una tierra rojiza, mojada por la lluvia, donde se produce un lodo muy particular, y las galletas estaban ahí, se molieron y estaban mezcladas con este lodo rojizo, y ellos comienzan a comerse las migas en el piso, ¿ya? Y esto me dejó en estado un poco de shock. De hecho, hice hasta un reclamo a la organización. Dije, pero ¿por qué les damos una galleta si nosotros tenemos la posibilidad de regalarles un paquete de galletas? Y bueno, también después entendí que era riesgoso. Claro, porque no están acostumbrados. No están acostumbrados a comer. Entonces, si tú le das mucha golosina, puedes provocarle realmente un daño de salud importante. Entonces, también en eso había que ser precavido. Mira, y esas dos experiencias, después viví otras en otros viajes, también muy fuertes como esa. Pero esas dos experiencias fueron suficientes. Y bueno, después hay una que te conté la vez pasada, sí, que igual, muy, muy brutal. Sandrita, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya. Pero a la vuelta conversaremos también al respecto de cómo nace esta ONG, perfecto, esta experiencia que para ti fue realmente, yo creo, para cualquier ser humano. Después de una experiencia así, no pensar y no cuestionarse para qué uno puede colaborar. Y también la pregunta para muchos que puede ser, ¿por qué en África y a lo mejor no en Santiago, sí, no en Buenos Aires, claro, no algo cercano, o acá en la región de Magallanes? Vamos a hablar de eso y mucho más porque estamos conversando hoy día conociendo la gran ONG que nace desde Magallanes, desde este corazón e incluso desde una familia, donde ambos, Víctor, tu marido y tú, eres con tu hijo también, creo que ambos son esta familia que nace a impulsar a que más se unan, y no solamente a nivel regional, sino que nacional. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Estamos de regreso y ahora este segundo bloque de forma presencial. Estamos con ellas, con una mujer que tiene esta luz, esta energía, este power, que nos ha contado extractos de historias de tantos viajes que ha realizado a África, especialmente a Kenia. Ella es la directora ejecutiva de ONG Patagonia Compassion. ¿Qué significa? Lo hemos tratado de traducir también en el primer bloque, dar a conocer este lindo trabajo
que es de mucho corazón y mucho empuje, pero también de convicción, porque no es solamente ir, realizar, sino que mantenerse en el tiempo y que llegue la ayuda necesaria. ¿Y qué ayuda realmente necesitan? Porque hay varias formas capaz de ayudar, pero ¿cuál es una herramienta y efectiva para ellos? Quedamos en la pregunta de cuándo nació la ONG. Volvemos del viaje que nos invitaron, el 2010. El 2011, si no me equivoco, vamos con un equipo de gente que invitamos sin ser nada como organización, amigos y gente conocida. Por la experiencia que habían tenido ustedes. Quieren acompañarnos y de hecho tuvimos muchas situaciones en esa preparación de viaje porque no queríamos volver a Kenia, queríamos ir a Guinea Ecuatorial, que era el país que habla español, y se nos dio. Se nos dieron todas las cosas para ir a Kenia de nuevo. Entonces dijimos, ok, vamos a Kenia. Y fuimos el 2011 y ahí ya estábamos dándole vuelta cómo seguimos trabajando, porque no podemos traer gente sin una organización. Y ahí justo sale un cambio un poco en la forma de crearse como organización, como ONG, y se facilita la tramitación. Ya se hace a través de la municipalidad. Entonces el 26 de octubre del 2012, nosotros nos constituimos como ONG Patagonia Compassion aquí en Magallanes, y luego nos legalizamos en Kenia. Nosotros estamos también legalizados en Kenia como ONG. O sea, en Kenia son reconocidos como ONG. Sí, de hecho nosotros tenemos muy buena alianza con la embajada chilena. Desde la primera vez que fuimos y que estábamos constituidos, nos presentamos y hemos tenido relaciones con todos los embajadores y cónsules que han habido. De hecho, este año con la embajadora, la María Alejandra Guerra, ha sido fantástico, un apoyo increíble en el proyecto que tuvimos el año pasado hasta el 28 de septiembre de este año, así que sí. ¿El trabajo que realizan directamente en Kenia o en sus alrededores? Nosotros, ¿dónde estamos trabajando? Sí. Nosotros, Kenia, tiene capital Nairobi. Eso, cuéntanos un poco de eso, trasládanos a África. Ya, si no me equivoco, son 16.000 kilómetros desde Magallanes a Kenia. Wow. ¿Ya? Kenia. ¿Cuántas horas de viaje son? Depende. Sí, porque tú me comentaste Sí, la otra vez que comenté. Si me voy en un vuelo directo, económicamente uno busca todas las alternativas más económicas. Aproximadamente pueden ser 18 horas, un poquito más. Ya. Pero como generalmente uno busca lo económico, ¿no es cierto? Generalmente el vuelo hasta llegar a Kenia por lo menos son 2 a 3 días. ¿Has dormido en el aeropuerto? Sí, hemos dormido en el aeropuerto, absolutamente, sí, esperando. Nos ha pasado harto. En estos años hemos vivido hartas experiencias. Es interesante porque las escalas generalmente son en países que también te enfrentan a otra cultura. En los primeros viajes nosotros también no solamente íbamos a Kenia, nos gustaba que el equipo también tuviera otras experiencias culturales, entonces pasamos varias veces a Marruecos y estuvimos ahí varios días también. Entonces, eso. Llegas a Kenia y de ahí... Ya, llegas a Kenia y llegas a Nairobi, la capital. ¿Ya? Nairobi es la capital. Y nosotros tenemos que viajar 120 kilómetros al interior. Ahí estamos localizados nosotros, Perfecto. en un sector rural. ¿Por qué ahí? ¿Por qué eligieron esa parte? Es que ahí es largo y no nos va a dar programa. Porque nosotros en esta travesía maravillosa nos enfrentamos a muchas cosas que desde mi perspectiva y mis convicciones son milagros o cosas que ocurren de una forma sobrenatural que tú no le encuentras lógica. Y nosotros entramos en contacto con una persona muy particular que es Judy Kalinga y su familia. Y ella, en el momento en que nosotros decidimos que queríamos comprar un terreno para establecer algo ya, porque eso también surge de que los viajes que hacíamos era ir a ayudar. Ya. Y después volvíamos. ¿Y qué pasa con esas personas? Claro. Era como una ayuda asistencialista, que no es mala en una primera etapa. Todos hacemos asistencialismo. ¿Pero cuál era la continuidad que existía? Entonces, ¿qué es lo que quedaba cuando de veíamos eso? los niños enfermos, decíamos, ya, pero le damos medicamento, pero después nos vamos y ese niño vuelve. Va a volver a Entonces enfermarse. necesitamos establecer algo. Entonces hablamos con nuestra amiga, que es una abogada ahí en Kenia. Le dijimos, ¿sabes que nosotros...? Y que tú la conociste por sí, una de una situación... forma bien milagrosa también. Sí. Entonces, necesitamos comprar un terreno en Kenia. Pero nosotros queremos comprar en Mosocho. Mosocho era donde nosotros habíamos ido la primera vez, que nos encantó ese lugar, cerca de Mosocho. Y ella dijo, ni una posibilidad, yo por ahí no tengo ni un contacto. Pero saben que a mí, hace 2 semanas, me asignaron en un nuevo cargo. Ella trabajaba en un bufete de abogados y hoy día soy
era como un cargo como una ministro del gobierno, pero ministro de tierras. Ya. Y ella dijo, yo soy la responsable. O sea, era la persona precisa en el lugar perfecto. Yo soy la responsable de todo este sector rural y de todos los terrenos que hay ahí. Yo sé lo que se puede vender, lo que no se puede. Y ella me dice, si ustedes quieren, yo busco para ustedes. Ya, busca. Y aquí a la semana nos dijo, saben que tengo un terreno, alguien está vendiendo 3 hectáreas, este es el valor, y queda a 120 kilómetros de Nairobi, en una localidad que se llama, en un condado que se llama Makueni, en una localidad que se llama Kayaani, y en ese lugar está la tribu Los Kamba. Ya. Ya, porque nosotros habíamos tenido mucha conexión con los Masái, pero en esa localidad donde nosotros estamos son los Kamba, ¿ya? Kenia tiene 54 tribus. Y quiero saber si ustedes están interesados en comprar. Y nosotros, obvio que sí. Así que empezamos la campaña, hicimos muchas cosas. ¿Cómo es posible comprar un terreno? No estoy hablando de la parte legal, sino que para ustedes, como ONG recién constituida, me imagino que los ingresos también, ingresos no falta, no hay. ¿Cómo se realiza? ¿Se hace alguna forma también con una ayuda estatal, una ayuda a lo mejor ya sea a través de los socios, de los voluntariados? En ese momento no teníamos nada. Nosotros no teníamos en ese momento socios colaboradores. ¿Estaba constituida la ONG con quién? Con nosotros, la familia y tu marido, tú y tus amigos. Y amigos que habían ido con nosotros también. Y en ese momento, ¿qué más era? Sí, gente que había ido con nosotros constituíamos. ¿Y a través de algún fondo chileno no se puede se puede realizar, se puede hacer? No existe. No existe para ayuda humanitaria al extranjero. Ya. No hay. De hecho, la ley de donaciones, que es la que la mayoría de las organizaciones usan, nosotros no podemos acceder a ella. Ya. Entonces, lanzamos el desafío a nuestra gente conocida, a los amigos, golpeamos muchas puertas para la empresa regional y yo tengo que reconocer que varias empresas nos apoyaron. En este momento no recuerdo cuáles, pero yo recuerdo que sí hubieron empresas que nos apoyaron regionales. En ese momento también la comunidad cristiana a la que pertenecíamos se unieron, todas las iglesias cristianas evangélicas de Punta Arenas hicieron un encuentro unido y levantaron una cantidad de dinero, una ofrenda para apoyar en la compra del terreno. Bien. Entonces así fuimos juntando también los recursos personales que nosotros pudimos colocar en ese momento. Después creo que hicimos algunos eventos, si no mal no recuerdo. ¿Qué costo tuvo el terreno APP? Sí, se puede saber entre los... se puede saber, pero porque uno diría, uy, comprar un terreno, si acá es caro, me imagino que en África es... Es que no me quiero equivocar, porque hace tantos años, pero yo creo que puede habernos costado unos 5 millones de pesos. Porque es el primer escalón, pero después existe para poder construir, edificar y finalizar, como lo habíamos visto con imágenes que nos acompañaban, que son montos ya... Ahí sí que yo quedé impactada. Mira, nosotros luego viajamos con un arquitecto de Magallanes que fue a ver el lugar para poder diseñarnos el plano y la construcción del sueño que teníamos. Perfecto. Que era un gran complejo que lo pueden ver en la página web, ¿no es cierto? ¿Cuál es la página web de la ONG? Así, tal cual, www.patagoniaconpachor. Ya, Patagonia con Pachor. Y ahí se llama Proyecto Makueni. Y ahí está todo el complejo que nosotros en algún momento soñamos tener. ¿Ya? Porque hoy en día tienen solo construido lo que hemos visto en imágenes, ¿no es cierto? Un módulo. Sí. En ese momento nos acompañó Javier Vergara, que el arquitecto, que a la vez es mi primo, entonces él acompañó y fue a ver y bueno, y ahí empezamos. Nos demoramos 2 años en lograr que entre una máquina para poder limpiar el terreno. 2 años. ¿Y la comunidad, la tribu colaboraba en limpiar el terreno? Estaban así como... ¿Qué hacen estos blancos acá? Tienes que pensar que somos los únicos blancos. Claro, porque también es un choque de culturas. No hay otro blanco en el lugar que nosotros. Entonces, la primera expresión es ¿qué hacen estos blancos? Bueno, nos conocían porque ya habíamos empezado a ayudar en el colegio y todo, pero igual es como, ¿qué querrán hacer acá? Bueno, tuvimos muchas cosas, igual que detalles que quizás serían después más interesantes conversar, pero porque nosotros compramos el terreno, pero bueno, voy a dejar aquí como un dato. Compramos el terreno, trabajamos en el terreno, empezamos a construir en el terreno y nunca supimos que el terreno no era nuestro. ¡Wow!
Y nuestra amiga abogada nunca nos quiso decir que nosotros del momento en que compramos el terreno, en la misma semana perdimos el terreno. Porque el terreno era una herencia. Ya. Y cuando la persona que vio la herencia supo que la hija lo había vendido a blancos, le quitó la herencia. Y nuestra amiga abogada, para no desilusionarnos y frustrarnos, nunca nos contó. Y nosotros seguimos yendo y pasando máquinas, llevando y haciendo el trabajo como que era nuestro terreno, cercamos todo el terreno y nunca nos enteramos y ahí no entendíamos por qué la señora de al lado venía y entraba al terreno con sus animales como que era de ellos. Y bueno, será así, pero ella en realidad, ella era la dueña, no nosotros. El día en que nosotros entramos después de 6, 7 años con una empresa constructora, africana, no ya empezar con una empresa constructora, ya con un caballero, con sus capataces, para poner los cimientos. ¿Ya? Ese mismo día, nuestra amiga abogada llega al terreno y nos dicen, chiquillos, hoy día el terreno es suyo. O sea, ella trabajó silenciosamente durante muchos años. Hoy día el juicio lo gané. Mira, para que ustedes obviamente siguieran con el sueño que tenían. Sí, entonces... o sea, no ha sido fácil tampoco. No ha sido fácil, porque uno te escucha, Sandra, y con esa energía y esa alegría y ese optimismo, y uno como que no la ve tan fácil, tan difícil, pero no ha sido fácil. O sea, has tenido que combatir batallas para poder, obviamente, y continuar hoy en día. Sí. Sigues. Y cuando decidimos, pusimos mira, tuvimos 2 años para que entre una máquina, para que nos limpie el terreno. Luego tratar de encontrar personas que sean de conexión, porque cuando tú vas a comprar un producto de construcción y eres blanco, el precio puede ser 5 o 10 veces más. Ya. Entonces, todo eso. O sea, no es fácil. Estamos también hablando de que hay una cultura distinta. Sí. Entonces, eso también se tiene que respetar, porque hay que pensar que uno está en el terreno de ellos, en el país de ellos. Pero después, con los años, tú empiezas a generar relaciones de amistad. Y esas y los verdaderos amigos allá se respetan. Esos amigos son para toda la vida. Para todo. Y son leales y te cuidan lo que tienes porque lo hacen suyo. Sandra, para la gente que nos está viendo, vamos a contar que estamos hablando con Sandra Navarro. Ella es directora ejecutiva de ONG Patagonia Compassion. Y uno se preguntará en la casa o a través de esta entrevista, bueno, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el trabajo que realiza la ONG? Porque hay diferentes líneas de trabajo. ¿Ustedes a cuál se dedican específicamente? El que hicieron este módulo, que hoy en día están en la tribu Camba, pero hay un proyecto que se viene que la verdad que es muy ambicioso, porque es un proyecto que es maravilloso, que está en la página. Sí. Pero ¿cuál es la misión de ustedes? ¿A quiénes ayudan directamente y cómo? Bueno, el lema que sale en la misma página web dice transformando vidas y cambiando realidades. ¿Ya? Y esa es nuestra misión. Nosotros queremos hacer una ayuda integral a largo plazo. Esa ayuda integral significa dar oportunidades. Hoy día, específicamente hoy día, tenemos mucho más clara la dirección y esas oportunidades son de capacitación principalmente al grupo de mujeres y a los niños y adolescentes. ¿Ya? Por un tema cultural, no están incluidos por ahora los hombres, pero por ahora mujeres, niños y adolescentes. ¿Ya? Y nosotros queremos llevarles oportunidades de capacitación. Por eso construimos este módulo multipropósito y el año pasado capacitamos a 300 mujeres en tema agrícola. Perfecto. Eso por un lado. ¿Y por qué integral? Porque también nosotros tenemos la convicción de que hay una parte espiritual y emocional que ellos también necesitan. Entonces nuestra capacitación también va por ese lado. Enseñamos valores, principios cristianos. Entonces vamos en una integralidad de la persona. ¿Ya? Entonces, por ahora estamos enfocados en el tema capacitación. Estamos viendo unas imágenes en el primer bloque, así que bueno, el señor director si ahí nos acompaña con algunas otras imágenes para refrescar y mostrar nuevamente cómo se trabaja, porque igual tú mencionabas, decía, una cosa es el módulo, el trabajo que se hizo en equipo, la construcción, los niños, pero también trabajan con la línea de las mujeres, que es entregarle herramientas igual para la agricultura. Entonces, allá no es lo mismo plantar acá que plantar allá, no tienen las mismas facilidades, el agua es un ser preciado, algún elemento preciado, como vemos ahí en la imagen. Entonces, cuéntanos cómo se trabaja y cómo hoy en día están esas líneas. Fue como una cosa bastante sobrenatural, porque nosotros a pocos tiempos que estábamos ahí, la Cruz Roja nos invita a hacernos parte de una comunidad que se llama la Comunidad Macutano, que ellos hicieron un pozo profundo y nos permitió tomar una línea ahí, que nos llega agua hasta el terreno, donde no tenemos una gran cantidad de agua, pero una llave que por lo menos 2 o 3 veces a la semana hay agüita. Por eso hicimos un proyecto de compra de burros
y esos burros nos permiten trasladarle y llevarle agua a la comunidad que no tiene agua. Hoy día estamos mucho más aventajados porque tenemos unos estanques que pudimos construir con el proyecto de Fondo Chile que nos permite recoger agua lluvia y esa agua nos permite traspasarla o que corra a través de unas cañerías y llega hasta la siembra y también nos permite suministrar al módulo que nosotros tenemos. ¿Ya? Y es muy maravilloso abrir las llaves y ver que sale agua y que el caballero que hoy día está a cargo el otro día nos mandaba un video donde él abría y era un niño. Él pescaba esa agua que salía de la llave, se la tiraba en la cara así con una felicidad porque nunca habían experimentado abrir una llave y que saliera con tanta presión. Porque en algunas oportunidades incluso me imagino que en la tribu caminan kilómetros para poder obtener agua. ¿O no? Muchos kilómetros y generalmente principalmente hoy día hay una sequía y una hambruna tremenda en el sector donde nosotros estamos. Hay mucha sequía, ha sido muy difícil mantener la siembra. Que vimos unas imágenes de la siembra, que maravilloso, se ven verdes, grandes, y esto no es solamente sembrar para alimentarse, sino que también para generar un ingreso. Sí, generamos un centro comunitario formado por 40, de las 290 mujeres que se capacitaron, 40 quedaron en el centro comunitario. Hoy día ellas se están legalizando frente al gobierno y para que les va a permitir abrir una cuenta de ahorro que ya tienen, no oficial, pero ya tienen su platita ahorrada ahí, han ido juntando de a poquito y ellas siguen soñando, siguen soñando que nosotros volvamos y podamos capacitarla en otras áreas, siguen soñando. De hecho ahora tenemos una capacitación que a mí me tiene pero fascinada y la quiero compartir antes que se termine el programa, que es que la segunda quincena de enero hemos hecho una alianza con una organización chilena que se llama Las Maichas. Ellas son matronas enfermeras que están trabajando en Kenia y ellas trabajan en toda la parte que es prevención de tipo sexual, con las mamitas, las adolescentes embarazadas, las acogen, las reciben, las atienden, las cuidan y nosotros hicimos una alianza con ellas y estas jovencitas, porque son jovencitas las chicas de Las Maichas, ellas van a ir hasta donde estamos nosotros y nos van a capacitar a 40 adolescentes que son precisamente las hijas de las mujeres que están en el centro comunitario y las van a capacitar en educación sexual. Pero eso no es lo más fantástico. Lo más fantástico es que por el valor de 15.000 pesos por niña, que es lo que nos cuesta, le vamos a poder regalar 3 toallitas higiénicas que duran 5 años. O sea, mi corazón vibra con esto porque para nosotros es algo... Para nosotros, claro, en la casa a lo mejor uno diría, pero claro, uno hoy en día va al supermercado... ¿Tú puedes creer que las niñitas de la comunidad nunca han tenido una toalla higiénica y que la mayoría deserta del colegio cuando viene el periodo menstrual? O sea, lo importante que sería esta herramienta para que ellos continúen estudiando. Yo estoy fascinada con esta oportunidad. Porque ¿Esto cuándo se va a llevar a cabo? En la segunda quincena de enero. Estamos en la campaña ahora de juntar 40 personas que quieran aportarnos 15.000 pesos o por último, no sé, 3 amigas que se quieran juntar y cada una... conocer el proyecto y conocer también a Las Maichas. Entonces estamos muy contentos porque... ¿Y cómo se puede colaborar? Mira, se puede colaborar a través de la página web. Ahí hay un apartado donde tú dices aporte y estamos justamente ahora, gracias a Dios, pudimos conseguir una empresa que trabaja en los temas digitales y prontamente ya vamos a tener un sistema mucho más expedito a través de la página web directamente, porque antes teníamos sistema PAC, que era con la hojita y todo, pero hoy día es todo por internet, todo apretando un botoncito. Entonces lo acabamos de contratar, estamos modificando la página web para que las personas en un momento puedan entrar y puedan transformarse en socios por un periodo más extenso, no un aporte por una vez. No solamente por este proyecto, sino para quienes quieran ser parte de la ONG como necesitamos colaboradores. Tener un piso que nos permita seguir avanzando con proyectos. ¿Y cómo se financia la ONG? Hoy día, bueno, nosotros además tenemos 2 niños apadrinados desde pequeños. Ellos tienen sus padrinos particulares, Brian y Charlie. Ellos se financian con sus padrinos. Y la ONG... se financia con recursos de los mismos voluntarios que aportan mensualmente una cuota pequeña, pero aportan muchas veces con el recurso de nosotros mismos y también gente que se motiva para dar, o por ejemplo hace poco tuvimos que hacer una rifa y yo agradezco porque la red de amigos que tenemos siempre apoya. Ahora tenemos una 11 maravillosa que vamos a hacer en el José Nogueira y así
nos financiamos con eventos, pero la idea es poder levantar una cantidad de socios con montos no muy altos, pero con un compromiso, ojalá a 2 a 3 años, que nos permita... Que sea prolongado y que se pueda dar en el tiempo también. Para no tener que estar siempre con los eventos. Porque mira, te voy a decir algo muy sinceramente. A mí me encantan hacer eventos, me encantan pero los eso tiene tecitos su costo también. Pero lo que más me gusta es hablar del proyecto. Ya. Pero lo que no me gusta es cobrar por el evento. Claro. O sea, cobrar la entrada, decir la oncecita vale tanto. Me encantaría decir, ¿saben qué? Vengan y colaboren. a Y si a ustedes esto les parece interesante, claro, inscríbase. pero nos vemos en la necesidad porque necesitamos financiar cosas. Pero si tuviéramos socios a largo plazo, eso quizás podríamos omitirlo y dejar de hacer muchos y eventos. este proyecto fuera. que está en la página, que uno lo ve y es muy soñador y es muy bonito porque la verdad que podría llegar a más gente, a más niños, se necesita concretar con cuánto. ¿Cuántos más necesitamos tener? ¿Cuántos socios más? ¿Cuánta ayuda más? Nosotros hicimos una estimación el otro día y nuestra meta es poder llegar de aquí a marzo a juntar 600 socios. No es una ¿Cuántos meta socios tenemos hoy en día? Hoy día no tenemos muchos. Porque tenemos socios a nivel nacional y acá, pero uno dice cuántos socios para una ¿Tú dices tan linda socios que idea. aportan? Claro, socios que aportan, no voluntarios. No, socios que aportan. Es que no quiero como... Nos faltan que sean más. Para ese número nos falta, harto todavía. No, yo creo que los socios que aportan así mensualmente... Mira, los padrinos que aportan para nuestros niños, esos son aproximadamente 15. Ya. 15 padrinos por un niño, creo que 10 por el otro, algo Ya. así. Pero esos aportan exclusivamente para ellos. Perfecto. Para lo de la ONG y para todo el trabajo de lo otro, yo creo que no debemos tener más de 30. O sea, nos 10, falta, 30. tenemos un desafío, nos falta Sí. ahí que la gente Entonces, conozca la página, yo conozca el inclusive trabajo. Decía, me encantaría lanzar un desafío de decir ya, 600 aportadores que nos den 5.000 pesos mensuales por 3 años. Ya, con ese desafío, que no Ya es está un mucho, proyecto. nosotros ¿Y cuántos podríamos niños saldrían beneficiarios? Muchos. Tenemos el proyecto de ahora de lanzar un comedor abierto para los niños porque tú vieras la cantidad de niños que hay. Entonces queremos empezar a hacer un comedor abierto para 120 niños, que es lo mínimo que podemos hacer. Sandra, se me acaba el tiempo y la última pregunta que te voy a hacer, ¿por qué África? ¿Por qué África? Porque al igual que todos los países del mundo, África y específicamente Kenia tiene mucha necesidad. Pero la gran diferencia a muchos países del mundo, inclusive con Chile, es que en Kenia no existe la oportunidad de salir de la condición de extrema pobreza. Y porque en África se lucha cada día para no morir de hambre, literalmente. Esa es la gran diferencia. Sandrita, invita a esa cámara, a la 1, para quienes quieran colaborar, ser parte y conocer este lindo proyecto. Yo quiero invitar cordialmente que se hagan parte de nuestro sueño, de nuestro proyecto, que nos visiten en nuestra página web y nos visiten en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook y en Instagram, que nos conozcan, que se sumen a este gran proyecto maravilloso y que con muy poquito yo te invito a que tú puedes dejar una huella en África y sobre todo va a enriquecer tu corazón para siempre. ¿Página? Página www.patagoniaconpacho. Eso. Punto. Conozca Patagonia Compassion, conozca este lindo trabajo que desde el sur de Chile, del último lugar del mundo, llega a otro continente con ese querido amor que tenemos los magallánicos, donde faltan más voluntarios, donde faltan más gente que se pueda inscribir, conocer. Pero si quiere conocer un poco más, hable con ella, porque ella le va a contar otras cosas más lindas incluso de África, porque a pesar de la pobreza, del hambre, estos niños siempre sonríen, nunca dejan de sonreír. Nos despedimos, que tengan todos ustedes un excelente gracias. descanso. Nos volvemos a encontrar en su próximo programa Retruco. Que esté muy bien. Muchas gracias. Cada batalla con valor y aguante, y si tú estás ahí ya. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Presentó Retruco.